El boletín especial de hoy comienza con imágenes estremecedoras desde el Centro de Detención de Máxima Seguridad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde el exdictador Nicolás Maduro está atravesando los momentos más lúgubres de su existencia. Lejos de la imagen del líder omnipotente que vociferaba discursos interminables desde el balcón del Palacio de Miraflores, Maduro es hoy simplemente el prisionero número 6, 8, 9, 2, confinado en un espacio asfixiante de apenas 10 metros cuadrados. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel y revelaciones exclusivas del comandante Luis Quiñones indican que la arrogancia del hombre que alguna vez controló el destino de 19 millones de venezolanos se ha desintegrado por completo, siendo reemplazada por un estado de psicosis y desesperación absoluta. En la penumbra de su celda de castigo, los guardias informan que Maduro no deja de gritar incoherencias, golpeando las paredes de hormigón reforzado hasta que sus nudillos quedan en carne viva y sus manos bañadas en sangre. La soledad está devorando sus facultades mentales como un parásito implacable, transformando al antiguo tirano en un animal acorralado que busca una salida inexistente en medio de su propio delirio. Esta caída estrepitosa no representa únicamente un fracaso de índole política, sino un colapso psicológico irreversible. En la base militar de ubicación clasificada, donde se aplican los protocolos de confinamiento más severos del planeta, Maduro se enfrenta a la cruda realidad de que su imperio criminal ha sido reducido a cenizas. Luis Quiñones, quien ha dedicado décadas a desentrañar el aparato de seguridad del régimen chavista, asegura que el tan mentado anillo de acero compuesto por miles de soldados leales y fuerzas especiales cubanas resultó ser una farsa monumental. En el momento en que los comandos de élite occidentales ejecutaron la operación de extracción, todo el sistema de defensa se paralizó en apenas 360 segundos, dejando al dictador completamente desprotegido. Ahora, en lugar de los banquetes extravagantes con cortes de carne bañados en oro de 24 quilates, Maduro debe conformarse con la ración estricta destinada a los criminales de guerra. El terror paralizante a ser condenado a múltiples cadenas perpetuas lo ha sumergido en un estado de alucinaciones constantes, donde se le escucha suplicar o insultar a los aliados que lo traicionaron, mencionando nombres como Diosdado Cabello o Delcy Rodríguez en sus ataques de pánico nocturnos. En el plano financiero, los datos procesados por auditores internacionales revelan que la magnitud de la corrupción de la familia Maduro es 50 veces más devastadora de lo que se había calculado inicialmente. Mientras los informes previos hablaban de un desvío de $1.000 millones, los documentos ultrasecretos recuperados de las cajas fuertes ocultas bajo el Palacio de Miraflores exponen un saqueo sistemático que supera los $250.000 millones. Este capital colosal, extraído de las venas de la industria petrolera nacional, conocida como Petróleos de Venezuela, fue movido a través de un laberinto financiero que abarca desde cuentas numeradas en Suiza hasta complejas estructuras de lavado en paraísos fiscales del Caribe y Europa del Este. Esta fortuna, que habría bastado para reconstruir la infraestructura de Venezuela por completo en 3 ocasiones distintas, fue dilapidada para comprar la lealtad de generales corruptos y financiar una vida de lujos obscenos, mientras la población civil moría de hambre y buscaba sustento en los vertederos de basura. La divulgación de estos expedientes ha generado una indignación global sin precedentes, provocando que incluso las naciones que antes mantenían una postura tibia exijan ahora que el Tribunal Internacional aplique el máximo rigor de la ley. El panorama geopolítico regional ha entrado en una fase de transformación radical tras la captura y encarcelamiento de Maduro. Los analistas más prestigiosos
coinciden en que este evento marca el epitafio definitivo para la era de las dictaduras populistas en América del Sur. El hecho de que un presidente en ejercicio fuera extraído de su propio búnker en el corazón de la capital es un mensaje atronador para cualquier régimen que pretenda desafiar los principios democráticos internacionales. Luis Quiñones subraya que las escenas de Maduro gritando y destrozando el mobiliario de su celda no son solo síntomas de locura, sino la manifestación física de un hombre que sabe que ha perdido todo rastro de poder. No habrá indultos, no habrá negociaciones bajo la mesa, ni asilos políticos de último minuto. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dejado claro que la justicia para las víctimas de la represión es la prioridad absoluta y que la transición en Venezuela será supervisada con una vigilancia férrea para asegurar que ni un solo vestigio del chavismo pueda resurgir de entre las ruinas del país. El silencio que precedió a la captura de Nicolás Maduro no fue un vacío de actividad, sino el resultado de una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas y costosas de la historia moderna. Informes filtrados desde el corazón del Pentágono sugieren que el costo total de la vigilancia, el soborno de informantes y el despliegue tecnológico superó los 5.000 millones de dólares, una cifra astronómica destinada a capturar a un solo hombre. El elemento central de esta operación, según el periodista Gustavo Azócar, fue un objeto de lujo que se convirtió en el caballo de Troya del dictador. Un reloj de pulsera de edición limitada, valorado en más de $500,000, que Maduro recibió como un regalo de un supuesto aliado comercial de Medio Oriente. Lo que el dictador ignoraba era que ese reloj contenía un microchip de nanotecnología desarrollado por la inteligencia israelí capaz de transmitir señales de pulso cardíaco, ubicación exacta por satélite y grabaciones de audio en tiempo real, incluso dentro de los búnkeres más profundos bajo el Palacio de Miraflores. Este dispositivo permitió a las fuerzas especiales monitorear cada uno de sus movimientos, captando sus momentos de mayor paranoia y sus conversaciones secretas donde ordenaba la represión violenta de manifestantes. Pero el golpe de gracia no vino solo de la tecnología, sino de la traición interna más sangrienta que se haya registrado en un régimen totalitario. Se ha revelado que su círculo de confianza, incluyendo a figuras que juraban lealtad eterna, ya había negociado su entrega a cambio de una recompensa que suma más de 2.000 millones de dólares y la inmunidad total en territorio estadounidense. Diosdado Cabello, el otrora hombre fuerte del chavismo, habría sido el arquitecto de esta entrega, proporcionando los códigos de acceso a los sistemas de defensa antiaérea rusos que protegían Caracas. En el momento en que las furgonetas negras avanzaban por la avenida Urdaneta, los radares fueron desactivados deliberadamente desde el centro de control, dejando a Maduro como una presa fácil en medio de una ciudad que él creía dominar con mano de hierro. La escena dentro de la habitación del dictador al momento de la captura fue una mezcla de patetismo y furia. Contrario a la imagen de valentía que intentaba proyectar en televisión, Maduro intentó esconderse en un armario blindado antes de ser sacado por el cuello por dos operadores de las fuerzas especiales. Al verse rodeado, pasó del llanto desesperado a una rabia incontrolable, intentando morder a sus captores mientras gritaba que era el presidente constitucional y que el mundo entero se levantaría en armas por él. La realidad fue mucho más cruel para su ego. No hubo levantamientos, no hubo protestas masivas, solo el silencio de un pueblo que observaba por las redes sociales cómo su opresor era subido a un avión con destino a una prisión de máxima seguridad. En el vuelo hacia la extradición, Maduro sufrió 3 colapsos nerviosos, requiriendo que los médicos militares lo sedaran repetidamente para evitar que se hiciera daño a sí mismo, golpeando su cabeza contra las paredes del fuselaje. Mientras tanto, en las calles de Venezuela, el descubrimiento de las bóvedas secretas de Maduro
ha dejado al país en un estado de shock absoluto. Se encontraron más de 500 toneladas de lingotes de oro con el sello del Banco Central de Venezuela, ocultas en túneles subterráneos debajo de una de sus residencias privadas en el estado Miranda. Este tesoro, valorado en más de 30.000 millones de dólares, representa el sudor y la sangre de generaciones de venezolanos que hoy viven en la miseria más profunda. Los expertos financieros señalan que la red de empresas fantasma, creada por sus hijastros, conocidos como los chamos, operaba en más de 60 países, moviendo flujos de efectivo que harían palidecer a los carteles de la droga más grandes del mundo. La magnitud del robo es tan vasta que se estima que el Producto Interno Bruto de Venezuela se redujo en un 80% directamente debido a la cleptocracia de Maduro y su camarilla. En su celda actual, la paranoia de Maduro ha alcanzado niveles clínicos. Está convencido de que su comida está siendo envenenada con sustancias químicas para borrarle la memoria y que las luces del techo emiten frecuencias para torturarlo. El comandante Luis Quiñones relata que el prisionero pasa horas escribiendo nombres en las paredes con sus propias uñas, elaborando listas de supuestos traidores que deben ser ejecutados cuando él regrese al poder, un regreso que cada día se vuelve más imposible. Su salud física también se está deteriorando rápidamente. Ha perdido más de 20 kilos en pocas semanas y su cabello se ha vuelto completamente blanco debido al estrés extremo. El hombre que una vez se burlaba de las sanciones internacionales, hoy se encuentra reducido a un espectro humano que tiembla ante el sonido de la puerta de acero de su celda, sabiendo que cada vez que se abre está un paso más cerca de enfrentarse a los jueces que sellarán su destino para siempre. Las revelaciones del comandante Luis Quiñones han abierto una ventana espeluznante a la realidad que Nicolás Maduro enfrenta tras las rejas, una realidad que supera cualquier ficción de terror psicológico. Según Quiñones, el centro de detención no es simplemente una cárcel de alta seguridad, sino un laboratorio de justicia poética, donde el aislamiento es absoluto y el silencio se convierte en una masa que golpea los sentidos. El horror que describe el comandante no se limita a las paredes desnudas o a la luz artificial que nunca se apaga para desorientar el ciclo circadiano del prisionero, sino a la quiebra total de la psique de un hombre que se creía un dios. Maduro, privado de su séquito de aduladores y de su capacidad de controlar la narrativa, ha comenzado a experimentar episodios de psicosis reactiva severa. En la penumbra de la madrugada, los sensores acústicos de la celda han registrado cómo el exdictador mantiene conversaciones frenéticas con el vacío, suplicando perdón a figuras invisibles que él mismo ayudó a desaparecer. Quiñones afirma que Maduro afirma ver las sombras de los miles de jóvenes caídos en las protestas de 2014 y 2017, cuyos rostros parecen emerger de las esquinas de su celda para recordarle sus crímenes de lesa humanidad. Este colapso mental está intrínsecamente ligado a la magnitud del daño que infligió a Venezuela, una tragedia que los expertos ahora cuantifican en niveles apocalípticos. Si bien las cifras oficiales hablaban de una crisis humanitaria grave, los documentos de inteligencia desclasificados tras su captura revelan que las muertes indirectas causadas por la escasez programada de medicamentos y alimentos ascienden a más de 850.000 ciudadanos. Luis Quiñones destaca que Maduro no solo robó el dinero del país, sino que diseñó un sistema de exterminio silencioso para reducir la población opositora. El costo de la reconstrucción nacional se estima ahora en 750.000 millones de dólares, una cifra que pone de manifiesto el saqueo sin precedentes de las reservas internacionales. La comunidad internacional, liderada por una coalición de 75 naciones, ha congelado activos vinculados al régimen por un valor de 300.000 millones de dólares, una operación financiera que ha dejado a los testaferros de Maduro en una situación de pánico total, intentando negociar con la justicia estadounidense para evitar terminar en la celda contigua a la del dictador. El análisis geopolítico de Quiñones
sugiere que el encierro de Maduro ha generado un efecto dominó en los regímenes autoritarios de la región. El miedo es palpable en las capitales de los países aliados que aún mantienen estructuras dictatoriales al observar cómo el hombre que presumía de tener el apoyo incondicional de potencias extranjeras fue abandonado a su suerte en cuestión de horas. La inteligencia militar ha confirmado que durante sus primeros días de cautiverio, Maduro intentó desesperadamente contactar con sus enlaces en Moscú y Teherán, solo para descubrir que sus números habían sido dados de baja y sus nombres borrados de las agendas oficiales. La soledad política es, quizás, el horror más profundo para Maduro, quien ahora comprende que fue utilizado como un simple peón en un tablero de ajedrez global y que, una vez que perdió su utilidad, fue desechado sin la más mínima vacilación. Esta traición geopolítica ha sumido al prisionero en un estado de melancolía agresiva, alternando entre el llanto fetal y ataques de furia, donde intenta arrancar los sanitarios de acero inoxidable con sus propias manos. La justicia internacional está preparando lo que se denomina el juicio del siglo, un proceso que se llevará a cabo en una sede neutral bajo la supervisión directa de la Corte Penal Internacional y el respaldo de Washington. Los cargos no se limitan al narcotráfico y la corrupción, sino que incluyen el uso de armas químicas experimentales contra la población civil en zonas mineras del arco minero del Orinoco, una revelación que ha dejado al mundo en estado de shock. Luis Quiñones indica que las pruebas recopiladas son tan contundentes que la defensa de Maduro ha renunciado en masa, dejando al exdictador en manos de abogados de oficio que apenas pueden ocultar su desprecio por el cliente que deben representar. El horror de Maduro en su celda es el preludio de una sentencia que, según fuentes cercanas al tribunal, podría sumar más de 700 años de prisión efectiva, asegurando que el hombre que destruyó una nación nunca vuelva a ver la luz del sol fuera de un complejo correccional. Mientras el mundo observa con asombro la caída del hombre, que una vez desafió a las potencias globales, nuevos detalles emergen desde las sombras de la inteligencia militar sobre la llamada Operación Limpieza de Evidencias. Tras la extracción de Nicolás Maduro, equipos especializados de forenses digitales y comandos de búsqueda han penetrado en los búnkeres más profundos de Fuerte Tiuna, descubriendo lo que los analistas denominan el archivo del terror del siglo XXI. Se trata de una red de servidores encriptados que contienen pruebas irrefutables de que la cifra de corrupción no se detiene en los 250.000 millones, sino que escala a la astronómica suma de 580.000 millones de dólares, un robo de proporciones épicas que ha dejado las arcas del Estado venezolano con un saldo negativo histórico. Los documentos revelan que Maduro y su círculo íntimo no solo desviaban fondos públicos, sino que operaban una corporación criminal transnacional que controlaba el 70% del tráfico de estupefacientes que fluía hacia los mercados internacionales, utilizando la infraestructura soberana de un país para proteger cargamentos masivos. La vida de Maduro en su celda de castigo se ha convertido en un espectáculo de degradación humana que los guardias describen como una caída libre hacia la demencia. El exmandatario ha desarrollado una fobia patológica hacia cualquier superficie reflectante, exigiendo que se retiren incluso los pequeños espejos de seguridad de su celda, alegando que su propia imagen le devuelve los rostros de aquellos que ordenó encarcelar en las tétricas celdas de la tumba en el Sebin. Su paranoia ha llegado al extremo de rechazar la alimentación estándar, insistiendo en que solo comerá si los propios oficiales de alto rango prueban los alimentos frente a él, convencido de que la Agencia Central de Inteligencia ha diseñado una toxina específica para inducirle un paro cardíaco imperceptible. Luis Quiñones reporta que Maduro ha intentado en 3 ocasiones iniciar huelgas de hambre ficticias
solo para colapsar pocas horas después debido a su frágil estado metabólico, resultado de años de excesos culinarios, mientras su pueblo padecía una desnutrición crónica. En el ámbito internacional, el descubrimiento de estos activos ocultos ha desencadenado una cacería de brujas financiera sin precedentes. Los departamentos del Tesoro de 18 países han coordinado el decomiso de una flota de 32 jets privados, 5 superyates anclados en puertos de lujo en el Mediterráneo y una colección de propiedades inmobiliarias en las zonas más exclusivas de Florida, Madrid y Estambul, todo bajo el nombre de testaferros que ahora están siendo arrestados en una operación global coordinada por la Interpol. La magnitud del saqueo es tan inmensa que los analistas de Wall Street sugieren que la recuperación de solo la mitad de estos activos podría estabilizar la moneda venezolana de manera inmediata y financiar un plan de infraestructura que duraría 2 décadas. Sin embargo, el laberinto legal es complejo, ya que Maduro utilizó tecnologías de cadena de bloques y criptomonedas de última generación para dispersar la fortuna en más de 1 millón de billeteras digitales anónimas, un desafío técnico que ha requerido la intervención de los mejores criptoanalistas del mundo. La tensión dentro del centro de detención alcanzó su punto máximo cuando Maduro, en un arranque de furia psicótica, intentó destruir la cámara de vigilancia de su celda utilizando una manta como látigo, gritando que el fantasma de Hugo Chávez lo visitaba cada noche para reprocharle la pérdida de la revolución. Este comportamiento ha llevado a los psicólogos militares a diagnosticarlo con un trastorno de estrés postraumático invertido, donde el perpetrador sufre las consecuencias mentales de sus propias atrocidades. No hay lugar para la compasión en los informes oficiales. Por el contrario, se enfatiza que este es el resultado natural de un sistema basado en el miedo que finalmente se volvió contra su creador. Luis Quiñones recalca que la actitud de Maduro es la de un cobarde que nunca estuvo preparado para las consecuencias de sus actos y que su imagen de hombre fuerte de la izquierda latinoamericana se ha desvanecido para dar paso a un anciano quebrado que llora en posición fetal cada vez que escucha el cerrojo de la puerta blindada. Mientras tanto, en la frontera con Colombia y Brasil, el flujo migratorio ha comenzado a invertirse de manera espectacular ante la noticia de la captura de Maduro y la posibilidad de recuperar los fondos robados. Miles de venezolanos han iniciado el camino de regreso, impulsados por la esperanza de una justicia que parecía imposible. Este fenómeno ha puesto una presión adicional sobre los tribunales internacionales para acelerar el proceso de juicio, ya que la estabilidad de toda la región depende de que se dicte una sentencia ejemplarizante. El comandante Quiñonés advierte que las próximas horas serán críticas, ya que se espera que se desclasifiquen audios donde Maduro ordena explícitamente la ejecución de líderes de la oposición, una evidencia final que sellaría su destino en una prisión de por vida sin posibilidad de apelación, marcando el fin de la pesadilla más larga y sangrienta que ha vivido el hemisferio occidental en la historia contemporánea. La fase final del proceso judicial contra Nicolás Maduro ha entrado en una dimensión de horror que nadie pudo prever, transformándose en el juicio más oscuro de la historia de la humanidad. Según los informes desclasificados que el comandante Luis Quiñones ha analizado recientemente, la Fiscalía Internacional ha presentado la llamada Caja Negra del régimen, un conjunto de discos duros blindados recuperados de un búnker subterráneo en la zona de La Orchila. En estos archivos no solo se detallan los movimientos financieros, sino que existen grabaciones de video de ultra alta definición donde se observa a Maduro en compañía de sus generales más cercanos, brindando con champán francés de $10,000 la botella mientras observaba en monitores en vivo la represión sangrienta en los barrios populares de Caracas. Estos videos muestran al dictador riendo histéricamente
mientras ordenaba por radio el uso de fuerza letal, una evidencia de sadismo que ha dejado a los magistrados en un silencio sepulcral. La acusación ha elevado la cifra del desfalco total a la nación a la cantidad estratosférica de 840.000 millones de dólares, una suma que supera la deuda externa de varias naciones desarrolladas juntas y que explica por qué Venezuela, un país sentado sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, colapsó hasta el nivel de una economía de guerra medieval. Dentro de su confinamiento, la degradación de Maduro ha traspasado los límites de lo clínico para entrar en lo monstruoso. Fuentes internas del penal aseguran que el prisionero ha perdido por completo la noción de la realidad y del lenguaje humano. En sus ataques de furia más recientes, Maduro ha comenzado a emitir sonidos guturales similares a los ladridos de un perro rabioso, mientras intenta devorar los documentos legales que sus abogados de oficio le entregan. Se informa que ha desarrollado una fijación obsesiva con el suelo de su celda, pasando horas rascando el cemento con sus dientes, en un intento desesperado por cavar un túnel inexistente hacia una libertad que nunca llegará. Su estado físico es deplorable. Los médicos militares reportan que su piel ha adquirido un tono grisáceo y que sufre de espasmos musculares constantes que le impiden mantenerse en pie por más de unos pocos minutos. Esta transformación es vista por los analistas como el peso físico de la culpa de millones de almas que sufrieron bajo su bota, manifestándose en una anatomía que parece rechazar su propia existencia. En el tablero geopolítico, la traición de sus antiguos aliados se ha consumado de la manera más humillante posible. Delcy Rodríguez, quien fuera su mano derecha y confidente más íntima, ha comparecido ante el tribunal como testigo principal de la Fiscalía a cambio de una reducción de pena. En su testimonio de 20 horas, Delcy reveló que Maduro mantenía un plan de contingencia para envenenar los acueductos principales de las ciudades venezolanas en caso de una invasión, prefiriendo ver a su pueblo muerto antes que libre. Esta revelación de bioterrorismo de Estado ha provocado que Rusia y China emitan comunicados conjuntos distanciándose por completo de lo que ahora califican como un régimen psicopático, cortando cualquier lazo diplomático y financiero que pudiera quedar. La soledad de Maduro es ahora absoluta y universal. Ni siquiera los grupos irregulares que antes le servían de fuerza de choque se atreven a pronunciar su nombre, temiendo ser arrastrados por la vorágine de justicia que está barriendo con todo lo que huela a chavismo. La economía global también siente el impacto de este juicio, ya que se ha descubierto que Maduro controlaba una red de minería de oro ilegal en la selva amazónica que empleaba a más de 50.000 personas en condiciones de esclavitud absoluta. Este oro de sangre era fundido en lingotes con marcas falsas y vendido a través de mercados negros en Asia, financiando no solo su vida de lujos, sino también redes de desestabilización política en todo el continente americano. Luis Quiñones advierte que los activos recuperados hasta ahora son solo la punta del iceberg y que existe una flota de submarinos de carga, propiedad personal de Maduro, que se cree que están hundidos deliberadamente en aguas internacionales con toneladas de billetes de $100 y lingotes de oro para evitar que caigan en manos del nuevo gobierno democrático. El nivel de maldad y codicia descrito en estos expedientes es tan inmenso que ha generado un nuevo término en el derecho internacional para describir este nivel de destrucción nacional: el crimen de patricidio económico y social, una categoría creada específicamente para asegurar que Maduro y sus descendientes nunca puedan beneficiarse de un solo centavo del dinero robado al pueblo venezolano. El veredicto final ha sido pronunciado bajo un silencio sepulcral que envolvía la sala del Tribunal Internacional, marcando el fin jurídico de la era más oscura que ha conocido el hemisferio occidental en el último siglo. Nicolás Maduro, el prisionero número 6892, ha sido condenado a una pena
sin precedentes en la historia del derecho moderno. 13 cadenas perpetuas consecutivas que suman más de 950 años de prisión efectiva, sin posibilidad alguna de libertad condicional, indulto o cualquier beneficio por razones humanitarias. Los cargos, que van desde genocidio sistemático y crímenes de lesa humanidad hasta el lavado de activos, por una cifra que los peritos internacionales han cerrado en $1.200.000.000.000, han sido respaldados por un aluvión de pruebas físicas que llenaron más de 3.000 cajas de archivos secretos recuperados de los búnkeres más profundos de Miraflores. En el momento en que el juez principal golpeó el mazo, Maduro no gritó ni protestó, simplemente se desplomó en su silla con la mirada perdida en un horizonte de hormigón que será su único paisaje hasta el último de sus suspiros. Los analistas coinciden en que esta sentencia no es solo un castigo individual, sino un exorcismo colectivo para una nación que fue saqueada y humillada por una cúpula criminal. El rastro del dinero ha llevado a los investigadores a descubrir el último y más grande secreto de la familia Maduro, la ciudad de oro subterránea. Ubicada en las profundidades inexploradas de la selva del Esequibo, se halló una instalación blindada que albergaba no solo lingotes con el sello de bancos centrales de 3 continentes, sino obras de arte invaluables, robadas de museos europeos y una reserva de divisas en efectivo que supera los $150.000.000.000. Con esta última pieza del rompecabezas, la fortuna total desviada por el régimen se ha confirmado en una cantidad que podría haber financiado la reconstrucción total de toda América Latina 3 veces. El comandante Luis Quiñones, cuya labor de inteligencia fue fundamental para este desenlace, señala que la recuperación de estos activos ya ha comenzado a fluir de regreso a las arcas del nuevo gobierno democrático, permitiendo que el salario mínimo en Venezuela se incremente en un 10.000% en apenas una semana, eliminando la pobreza extrema de un plumazo y restaurando la dignidad de millones de refugiados que ahora regresan en vuelos masivos financiados íntegramente por el Fondo de Recuperación. En la prisión de máxima seguridad donde Maduro pasará el resto de su existencia, las condiciones han sido diseñadas para que su propia conciencia sea su peor verdugo. Su celda de castigo perpetuo, ahora ubicada en un nivel subterráneo donde el tiempo se detiene, está equipada con un sistema de proyección envolvente que muestra de manera ininterrumpida los nombres y los testimonios de las miles de víctimas directas de su represión. Luis Quiñones relata que Maduro ha entrado en un estado de mutismo selectivo, interrumpido únicamente por violentos episodios nocturnos donde intenta escalar las paredes lisas de su celda, alegando que el suelo se convierte en brasas ardientes que representan las almas de los inocentes que perecieron bajo su mando. Ya no hay banquetes de carne de lujo ni trajes de seda hechos a medida. Ahora solo viste una túnica de tela tosca y se alimenta de una papilla nutricional básica que debe ingerir con las manos, habiéndosele retirado cualquier objeto que pudiera usar para autolesionarse en sus momentos de delirio paranoico. El impacto de su caída ha provocado el colapso definitivo del Cartel de los Soles en todo el mundo. En una operación coordinada por fuerzas de élite que duró solo 48 horas después de la sentencia, más de 500 generales y altos mandos militares vinculados al narcotráfico fueron arrestados en una redada global que se extendió desde las islas del Caribe hasta los centros financieros de Asia. La red de distribución que Maduro protegía ha sido borrada del mapa, provocando una caída histórica del 80% en el flujo de estupefacientes que circula por las calles de las grandes potencias, salvando así millones de vidas de jóvenes que estaban condenados por el veneno financiado desde Caracas. La geopolítica regional ha dado un giro de 180 grados. Venezuela ya no es una amenaza para la estabilidad del hemisferio, sino el motor económico de la región,
y un ejemplo mundial de cómo la justicia puede prevalecer sobre la tiranía más sangrienta. El capítulo final de esta crónica de horror termina con una imagen que simboliza el renacimiento de una nación. La demolición total del Palacio Presidencial para construir en su lugar el Hospital General de la Libertad, el centro médico más avanzado del planeta, financiado íntegramente con el dinero recuperado de las cuentas personales de la familia Maduro, mientras las excavadoras derriban los muros que alguna vez ocultaron las torturas y los excesos. En su celda de aislamiento, el hombre que una vez se creyó un dios terrenal ha sido borrado de la memoria pública, convirtiéndose en una sombra anónima que tiembla ante el silencio de la noche. No hay más negociaciones, no hay más esperanzas de retorno. La historia ha cerrado sus páginas sobre el chavismo con un sello de justicia inamovible, dejando atrás una lección eterna para el mundo sobre el destino inevitable de aquellos que intentan asesinar la libertad de su pueblo por una ambición desmedida